en vivo. José Ramón Cosío. El doctor José Ramón Cosío Díaz aquí en el estudio esta mañana. Buenos días, José Ramón, con el tema de temas, obviamente. Bienvenido. Sí. Hola, Carmen, buenos días. ¿Cómo estás? El tema de temas en este momento, por supuesto, tiene que ver con este acuerdo que firmaron México y Estados Unidos, con el cual se frenó momentáneamente la carga tarifaria o arancelaria que el presidente estadounidense amenazó con ponernos para que México haga lo que debe hacer, sí, según su punto de vista, y trabaje como debe trabajar según su punto de vista, y haga lo que tiene que hacer México según su punto de vista. De lo contrario, ya también se ha dicho, pues volverá al tema arancelario, sí, entre otras cosas. Es un acuerdo que está ahí, firmado, y te has detenido en su análisis y nos compartes esto para el público. Mira, de acuerdo con el comunicado que se emitió, porque ha aparecido por parte del presidente Trump la idea de que hay alguna cuestión secreta, y la propia embajadora de México en Washington, la embajadora Bárcena, dijo que había algunos elementos, ayer lo traía Jornada, diciendo pronto saldrán ahí algunos elementos, no son secretos, pero todavía no han salido. Conforme a lo que hay, pues realmente el compromiso de México es muy complejo. Es recibir a todas las personas, ya lo sabemos, durante el tiempo en el cual se está haciendo su análisis de asilo en los Estados Unidos. La palabra todas es importante. La palabra todas es importante. Otra cuestión que me parece central es todas no significa solo las que vengan de Centroamérica, significa todas las que quieren entrar por la frontera sur de los Estados Unidos. Como sabemos, los flujos migratorios históricos pues eran de países centroamericanos. Empezamos ya a tener flujos que vienen de África, flujos que vienen de Asia, de otros países. Cuba, Haití y también algunos países africanos. Entonces, todas estas personas que por alguna razón logran transitar legal o ilegalmente a México o están en condición de refugiados, que es otro problema bien interesante a considerar, llegan a la frontera sur, hacen solicitud de asilo y en tanto se resuelve, ya lo sabemos, se están manteniendo ahí. Se decían el dato ayer que estamos esperando que en los próximos días 60,000 personas sean devueltas para que estén en esta condición, más todas las que se vayan acumulando. Creo que a final de cuentas lo que le quedó como carga al Estado mexicano es ver bajo qué mecanismos, y básicamente se habló de la Guardia Nacional, se inhibe la entrada a México de personas en situación irregular, y con este despliegue que no solo es de frontera sur, sino es en todo el territorio nacional, pues se va identificando, localizando, regresando a las personas en este sentido. Me parece que es, al final de cuentas, el compromiso. Y como tú bien dices, tenemos 45 días como país para mostrar resultados. Yo, con toda franqueza, y no quiero ser pesimista, pero sí realista, lo veo difícil. La Guardia Nacional es un cuerpo en proceso de formación, de él hemos hablado en varios programas, la ley acaba de salir, los chicos que se van a integrar ahí apenas estamos en esas condiciones. No están los protocolos que hablamos el martes pasado, es decir, hay varias cosas que todavía estaría por hacer. Me parece difícil que en 45 días se puedan dar esos resultados tan espectaculares que desafortunadamente el presidente Trump está esperando. Y que él va a determinar si es exitoso o no, porque tampoco hay parámetro, no se especifica el parámetro en con qué medida sabemos si hubo o no avance. Si lo que tenemos es el reporte de mayo, que es el que ha mencionado Ebrard, que es con lo que lo recibieron en Washington, creo que dijo 170,000 personas detenidas por su condición de indocumentados en la frontera de Estados Unidos, y Estados Unidos le dice, mire, este es el reporte de las personas que vienen transitando desde México y de los cuales no les has tomado ni el nombre. Eso es lo que dijo Ebrard, le dijeron al llegar. Bueno, ¿cuál es la medida para que Donald Trump diga, bien muchachos, están haciendo su trabajo? Exacto. Y por otro lado, también esta migración estacional que suele disminuir un poco en los veranos por razones de calor, que eso es una media y que baja un poquito, tampoco mucho, pues yo creo que se está
eso tampoco dará el efecto en los 45 días, es decir, el calor fuerte vendrá en agosto, etcétera. Entonces me parece que todavía no encontraremos esa condición un poco estacional que nos puede servir. Y la otra, bueno, también sabemos que parte de estos procesos migratorios está hecho a través de mafias muy potentes de trata de personas y de movilidad de personas. Consecuentemente, desmantelar todas estas redes, pues me parece muy, muy, muy complicado decirle, oigan, señores polleros, para usar la expresión ordinaria, bájenle un poquito para que el presidente Trump no se ponga en mal plan con nosotros. Es decir, creo que son muchas cosas que descuidamos efectivamente durante muchos años, también se generaron durante el periodo de transición, después de aquella acción, ¿te acuerdas que mandó el presidente Peña Nieto tratar de detener la frontera sur con alguna de las caravanas? La declaración me parece muy desafortunada en su momento el presidente López Obrador, sin tener una conciencia clara, parece de un sentido humanitario importante, pero también yo creo que no tenía una conciencia clara de las cosas cuando dice, todos tienen trabajo, todos tienen. Bueno, eso también me parece que son señales que van complicando y que ahora un descuido histórico, que bien lo dijo Muñoz Ledo en el discurso el sábado en Tijuana, bien lo dijo don Porfirio, han generado una situación de permeabilidad, unas fronteras muy laxas, una condición de mafias allí que están funcionando y la posibilidad efectivamente que muchas personas que ya sigan subiendo hacia la frontera norte, otras buscarán condiciones migratorias y la carga finalmente quedará a México. Y esta expresión que hemos estado todos evitando del tercer país seguro, yo no sé por qué cuesta tanto trabajo a veces llamarle a las cosas por su nombre, pero estamos, y creo que el propio Marcelo Ebrard con bastante claridad técnica y compromiso dijo, sí podemos caer en 45 días en lo que ya muchos vemos como la condición de tercer país seguro. Ahí se están. Y hay algo más que me preocupa, que los Estados Unidos, siguiendo ahí sí las recomendaciones del Comité Ejecutivo de ACNUR del año pasado, del 2018 abril, también podría decir, oigan, ¿y por qué México no es país de acogida? Si los migrantes están en una buena situación en México, esto como política que podría estar ejerciendo los Estados Unidos, si México está funcionando bien, si las personas están razonablemente ahí, si no tienen los temores que los priven de la vida o que haya una violación generalizada de sus derechos humanos, ¿por qué no les negamos las visas toda vez que México puede ser un país de acogida? Esto también me parece que es un riesgo enorme en el que México está y, como tú lo decías, sobre el cual no tenemos ninguna capacidad de administración, porque eso depende de que los oficiales del Home Office de Estados Unidos digan, pues aquí se van ustedes regresando a México porque México no es un mal país para que se quede. Ese es un problema que también me preocupa por si de repente nos puede incrementar enormemente las devoluciones para quedarse en el territorio mexicano. Pues ese es uno de los temas principalísimos, sí, sin la menor duda, sí. La decisión, lo que la prensa estadounidense incluso lo narraba Jesús Esquivel más temprano, la idea de que puedan enviar diariamente camiones con personas que puedan llegar a 1,000 al día, en un cálculo que se puede generar así libremente, para que sean recibidas acá y pues en todo caso se les tiene que dar condiciones sí. básicas de vivienda, de agua, de alimento, de las cosas esenciales. Y el gran tema es si estamos preparados para una cosa así. Mira, conforme a la Convención de Refugiados del 51, su protocolo del 67 y una ley muy importante que no se ha mencionado mucho, que es la nuestra, la Ley de Refugiados, Protecciones Adicionales y Asilo Político del 2011, muy importante ley porque es una ley muy robusta que confiere muchísimos derechos a las personas que están en nuestro territorio como migrantes o que tienen unas protecciones adicionales. La verdad es que sí tenemos que darles una enorme cantidad de cosas: educación, empleo, bajo ciertas condiciones, salud y adicionalmente también a las personas que vengan con ellos en una extensión de protección. Entonces, esto sí me parece que son costos extraordinarios. Ya no nos acordamos, pero en alguno de los momentos, yo creo que esto fue por ahí antes de las elecciones y tal vez por eso se perdió, alguna declaración importante el doctor Narro decía, algunas de estas personas vienen en unas condiciones tan tristes de vida, que tienen algún tipo de enfermedades, tienen condiciones sanitarias distintas, etcétera. ¿Esto es qué significa? Que me parece que hay que hacer respecto de ellas un esfuerzo adicional para efectos de
pues vacunas y para efectos de todas estas situaciones de que no se vuelvan así, en sí mismo un riesgo para una población distinta que sí está vacunada. Esto lo digo con el mayor respeto. Entonces sí me parece que aquí el presidente López Obrador, el secretario de Hacienda, tienen que hacer una reconsideración en la manera en la que han estado reduciendo los presupuestos en salud, en educación, porque esto va a significar unas enormes cargas también para los gobernadores de frontera. De repente a Baja California, Chihuahua, etcétera, le van a caer hasta Tamaulipas una serie de cargas adicionales, y yo creo que esto sí tiene una condición de emergencia. No creo que valga la pena ver el problema migratorio, que ese es uno de los más grandes riesgos, como un problema de seguridad pública, porque fíjate cómo casi, es decir, ¿cómo vamos a resolver la crisis migratoria? Con el despliegue de la Guardia Nacional. Oiga, eso vuelve el problema migratorio un problema de seguridad pública, y eso me parece que nos lleva a otras consecuencias. Creo que si lo queremos atender correctamente, sí tenemos que destinar recursos muy importantes a toda la zona fronteriza, toda la faja fronteriza norte, para efectos de que estas personas efectivamente tengan una condición adecuada, porque de otra forma va a ser una crisis humanitaria en unos años o en unos meses. Y aquí se da un fenómeno político interesante, porque el presidente acaba de anunciar que, bueno, le encarga, digámoslo así, al secretario de Relaciones Exteriores, al supersecretario Marcelo Ebrard, porque le ha adjudicado tareas que ensanchan su ya de por sí importante responsabilidad de canciller. Así es. Y entonces ahora es un supersecretario que asume responsabilidades que estaban o que están en el circuito de gobernación, en el circuito de la Secretaría del Trabajo, y le encarga a un secretario que coordine lo que haya que coordinar de aquí a los 45 días. Y hacen de Marcelo Ebrard una figura centralísima, lo cual, bueno, pues es parte de su tarea, pero en este caso también estamos viendo una configuración, digamos, de distribución de responsabilidades dentro del propio gabinete, y en este caso dice, a ver, Marcelo, encárgate. Efectivamente, la ley de refugiados dice, ya ves este sistema que se ha seguido en México desde hace varios años de poner definiciones, la Secretaría, Secretaría de Gobernación, y efectivamente es una redistribución. Entonces, ¿qué Marcelo le corresponde coordinar a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Gobernación, a la de Salud, a la de Educación, a la de Trabajo, etcétera? Me parece que eso puede tener sentido en político otra vez, pero jurídicamente otra vez hay que tener mucho cuidado, porque en este tipo de acciones luego resultan afectados. Cuando le digas tú a un gobernador, oiga, gobernador, destine entonces, ¿por qué? Más allá de que yo sea favorable a la condición humanitaria, ¿por qué jurídicamente tengo que tomar un montón de dinero que no tenía previsto o que de plano no tengo para estos efectos? Creo que sí vale la pena hacer un programa integral, no simplemente responder con una idea. Ayer decía la ministra, hoy secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, que no se va a convertir la Guardia Nacional en patrulla fronteriza, ¿no? Pues yo creo que no, en eso tiene razón. Es mucho más serio, porque va a tener un despliegue, desde luego en la frontera sur, pero en todo el territorio. Casi vamos a cazar migrantes ilegales para devolverlos nosotros antes de que toquen base, déjeme poner esa expresión, pero es metafórica, toquen base en los Estados Unidos, soliciten asilo y entonces los tengamos en esta condición. Se vuelve esto una política muy riesgosa también para la idea en la que México suele verse a sí misma como un país de asilo, como un país de refugiados, como un país generoso. Yo creo que también aquí podemos estar cuestionando enormemente esta tradición, si es que lo que se va a poner como objetivo es que no lleguen a la frontera, como sea, para efectos de que no se genere, para efectos de que no se dispare el mecanismo de protección que nos impusieron en el acuerdo. Pues para que Donald Trump admita que México ha contribuido y ha logrado avances y entonces no imponga los aranceles, pues tendrá que llevarse registro. Yo creo que sí. ¿No? Y entonces, ¿cómo se va a demostrar? Demostrar, a ver, Trump, sí hemos trabajado, mira, hemos reducido así el volumen, tiene que haber un registro, y entonces llegar a un proceso, además de difícil y odioso para un país que tiene que estar trabajando al tono y al son de lo que está marcando la potencia, con la espada de Damocles encima, porque evidentemente el acuerdo dice con toda claridad que es indefinido. No es no es un corte definitivo de los aranceles y ya nunca más, no, es de aquí a que nos sentemos de nuevo a la mesa. Lo que ganó México fue tiempo. Sí. Digámoslo así. Sin duda. Poco tiempo, o muy poco tiempo para un tema de este tamaño. Sí,
Y asumió compromisos muy complicados. Y decía Marcelo Ebrard hace un rato que cuando llegaron a la primera reunión, el vicepresidente Pence salió con una lista, y no es que dijo fue muy poco, educado en las formas, porque esas son así las cosas. Rudísimos. Pero rudísimos, el decir, a ver, este es el número. Si van a estar midiendo la eficacia del Estado mexicano en el número de personas que pasan o en el número de solicitudes que se están realizando, entonces toda la carga nos la acaban de transferir a nosotros. Y nos mandan el 100%. El 100% de la carga, como si no hubiera ninguna responsabilidad del otro lado. Exactamente. Absolutamente. Y una carga muy fuerte en el sentido de decir, oye, imaginemos, en mayo tuviste 100, en junio tuviste 80, o me parece insuficiente. Entonces, ¿cuál es el margen? Y ahí es donde tú lo ves muy bien. ¿Cuál es el margen que tú tienes que generar para que qué eficaz es México? Realmente, ¿qué trabajazo han hecho? Pues esto está en manos de quien a su vez te extorsionó, te chantajeó, te sometió, como queramos poner el verbo, para efectos de esa acción. Y lo has dicho con unas palabras espantosas, pero sí, así es. Las palabras espantosas es te sometió, te extorsionó, te puso en una condición totalmente inaceptable. Exacto. Y la aceptaste porque la amenaza es real. Sí. Es decir, aceptaste que te impongan aranceles, aceptaste la amenaza de que te impongan aranceles y aceptas que vas a evitar con un trabajo que te están pidiendo que eso ocurra. Es lo más cercano a la extorsión. Yo lo veo de una violencia extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Ahora, también no hemos explorado mucho el camino de ¿y si hubiéramos aceptado aranceles? A ver. Había un plan B. Nosotros ayer subimos en nuestro portal de noticias un documento al que tuvimos acceso del plan B de México, que no es otra cosa más que aranceles espejo con sus determinaciones en productos que le dolerían a Estados Unidos por muchas razones. Es decir, sí había un proyecto, o sí hay, mejor dicho, un proyecto de decreto en donde se establece que la situación es inadmisible y que por lo tanto se responde de esta manera. 1. Y 2, tienes capacidades litigiosas, que es otra vez, puedes objetivar un pleito. Al presidente Trump no le ha ido bien cuando ha tratado de establecer estas medidas extraordinarias. 1, porque está a punto de entrar o está en una guerra comercial con China. 2, los republicanos, y eso se estuvo comentando muchísimo en estos días, no son favorables a los aranceles. 3, existen mecanismos jurídicos que no nos ha ido mal necesariamente, y en un buen artículo que sacaba Soledad Loaiza en Nexo decía, ¿cómo detienes a un bully? Pues deteniéndolo, aunque parezca una cosa muy boba, pero es decir, hasta aquí paso y ya, hasta aquí. Nos ha pasado y es clarísimo la experiencia de aceptar el bullying con el TLC, con el tema de los transportes. Sí. Cuando se firma el TLC, el Telecán, Estados Unidos, por sus merititas pistolas, dijo, no pasan los camiones mexicanos. Y duramos años con un incumplimiento absoluto de esa parte del tratado que es esencial. Sí. Pasó mucho tiempo hasta que en algún momento México dijo, ya basta. Y entonces impuso aranceles selectivos y nos tardamos unos cuantos meses, ya no años, después de los aranceles impuestos, en que dijeran, bueno, lo liberamos. Bueno, funciona, cuesta, es difícil, es una confrontación, pero también es una medida que debe explorarse, porque aquí la fórmula, como nos dijo aquí Carlos Pascual, el ex embajador de Estados Unidos en México, que nos concedió una entrevista hace unos días, la fórmula de Trump es perder. Sí. Obviamente es perder y es un juego, es una guerra de nervios. Sí. Y en esa guerra de nervios, ¿cuál es la postura que México debe tener? No se trata de ser suicida, no se trata de hacer cosas que comprometan. Ya estamos comprometidos, pero ¿cuál es la mejor manera? Y le judicializas el pleito. Otra vez, vas a tribunales, los jueces de distrito. Porque los panistas dicen ya, le tomaron la medida a López Obrador. Bueno. Pues eso es una predicción o es una posibilidad que se dé. Pero cuando judicializa los pleitos hay un montón de mecanismos internacionales. Yo creo que México tiene abogados espléndidos que se han ido fogueando enormemente. Pero te tardas años en eso y en lo que eso ocurre ya te estranguló la economía. ¿Por qué? Sí, pero vas jugando, tienes el proceso electoral enfrente, tienes la guerra con China, o sea, yo creo que había una condición del contexto, pues no sabemos exactamente todo lo que pasó en las negociaciones, pero a mí lo que me preocupa mucho, y lo estábamos diciendo hace un momento los dos, es quedas en una condición donde tu contraparte tiene la vara
con la que te va a medir. Eso es muy peligroso, yo no creo que ni siquiera en el mediano plazo, en el corto plazo, porque él determina, oye, de 100 que estaban llegando, ya nomás llegaron 98, muy poco. Ya nomás llegaron 70, muy poco. Y él decide, porque no es un parámetro acordado. No es un parámetro. No hay parámetros para saber cuándo hay éxito, cuándo no hay éxito, o qué le llamas éxito para medirlo. Y tú y yo estamos aquí diciendo que el número es a lo mejor el número, que la disminución del número de personas que toquen frontera norte, a lo mejor, pero a lo mejor para ellos ni siquiera es eso, es otra cosa que no estamos aquí nosotros considerando. A lo mejor están viendo entradas por frontera sur o desplazamiento. Ve tú a saber cuál va a ser el rango que ellos estén considerando para considerar que México hizo un trabajo satisfactorio en la materia. Esa es una parte muy peligrosa, porque pues realmente rompes todas las condiciones contractuales en virtud de que una de las partes califica a la otra parte y no es un tercero imparcial, como sí podría ser un juez en un determinado caso, el que esté manejando estos elementos. Pues están los tweets de esta mañana, que son insumo fundamental de las informaciones, ¿no? Evidentemente, los insumos de Donald Trump, que ocupa su cuenta de Twitter cada mañana desde muy temprano. Es un hombre que compulsivamente manda mensajes desde muy temprano, se levanta temprano y envía mensajes a China, a Irán, a México, a Corea, a Venezuela, lo que haga falta en ese momento. Y bueno, México ahorita está siendo motivo, evidentemente, de su atención. Déjame recuperar algunos de lo que el presidente Trump ha dicho esta mañana. Le dice menciona a algunas personas, dice, cuando usted es la gran alcancía, así dice, cuando usted es la gran alcancía que otros países han estado arrancando durante años a niveles que no se pueden creer, porque está esta cosa de que hemos abusado, somos unos abusadores de la potencia. Las tarifas son una gran herramienta de negociación. Un gran productor de ingresos y lo más importante, una poderosa manera de obtener asuntos. Pues sí. Lo presume, lo alardea, lo ejerce y le sale. Y además, en este momento, porque al final pone él lo dice con toda transparencia, es decir, está planteando que somos abusivos y lo dice en general con los países porque habla de China y demás. Pero bueno, esa lógica que la ha mencionado de diferentes maneras la vuelve a reiterar ahora con esta descripción de que son gran herramienta de negociación, productores de ingresos y poderosa manera de obtener cosas. Luego dice, las empresas que vengan a Estados Unidos y para conseguir que las empresas vuelvan a casa, es parte de su objetivo. Perdimos estúpidamente el 30% de nuestro negocio de autos en México. Exacto. Si las tarifas se hicieran en el nivel superior, todos regresarían y pasarían acá. Pero estoy muy contento del trato que hice. Está presumiendo el trato que hizo con México, pero está amenazando implícitamente que realmente él quiere tarifas más altas y lo que quiere es ahorcar a las empresas en México para que regresen a la Unión Americana. Y acuérdate que él siempre se ha presentado y tiene su libro y sus programas, todo como un hombre que es un gran negociador, ¿no? Y esto era la forma en la que él se presentaba. En fin, yo soy el mejor negociador. Se presentaba en pasado, se sigue presentando permanentemente. No, claro, y a eso voy. Entonces, ¿cuál es ¿en dónde se siente él como diciendo, soy un gran negociador? Yo en donde negocio gano edificios, gano inmuebles, los puedo arrodillar. Y los puedo arrodillar. Y le gusta esa forma. Entonces me parece que su esencia de empresario, más allá de si es buena, mala o no, sea, su ethos, vamos a decirlo así un poco chocantemente, lo está ejerciendo en el sentido de decir, negocié con México y gané todo. México no ganó, no perdió absolutamente nada. Y esa parte que acabas de decir al final de cuentas, como con un socio que acaba de ceder una parte muy importante, todavía le dices, ¿y puedo yo traer a la industria automotriz de regreso? En un país donde está cayendo el empleo, y este empleo además fuerte, que es un empleo con bastante desarrollo físico, allá está cayendo fuerte el empleo en los últimos indicadores, tú le dices a la gente, voy a traer la industria automotriz aquí, además todo el sentido simbólico del automóvil. Venga, voto por ti. Hombre, pero pues estamos a la reelección bastante encaminadillos, ¿eh? Totalmente. Estaba aquí, buscando una palabra para traducir Si México produces... Sí. Dice, si México hace lo que... Si México reacciona, digámoslo así, que creo que lo hará. Bueno, la mayor parte del trato con México aún no ha sido revelada. Vuelve al tema otra vez en su cuenta de Twitter. La mayor parte del trato con México aún no ha sido revelada. China es similar, excepto que devalúan la moneda
y subvencionan a las empresas para reducir el efecto del 25% de los aranceles. Hasta ahora poco efecto para el consumidor. Las empresas se trasladarán a Estados Unidos. Y sí, y eso puede ser. Y también te decía yo, lo que es interesante, y ojalá para que acabemos con esta especulación, sepamos exactamente en qué mundo estamos parados y cuáles son las condiciones, se revelen, si es que existen, no sé si son secretos o se estableció una condición temporal para darlos a conocer, etcétera, pero que sí se diga qué otras cosas hacía. Y lo del embajador ayer, insisto, me pareció, ella dijo, no son cosas secretas, pero se darán a conocer después. Yo creo que entre más pronto dibujemos el tamaño de la cancha y las reglas del juego para saber qué tenemos que hacer en 45 días. Ahora, Ebrard dice, nosotros estamos siendo transparentes, no estamos ocultando nada, hemos dicho todo lo que hay, y lo que hay es que en los próximos días, en 45 días, primero se evaluará y si no en 90 días se establecerá otra condición. Bueno, lo más que ha dicho en todo caso es que sí hay un acuerdo de que si no hay un éxito, entonces se sentarán a negociar que el tercer país seguro. Finalmente creo ahora, que ese es el caso. Se ha hablado también, se ha visto en la prensa que una cuestión también que se habría acordado es comprometer a México a comprar volúmenes mayores de trigo. Exacto. O de algunos otros productos. Incluso Trump sugiere que puede compensar el asunto eso con China, ¿no? Con lo que deja de venderle a China por esta guerra comercial. Pero México ha dicho, no nos comprometimos a eso. Uh-huh. Se lo preguntamos a las autoridades, se lo preguntamos al Consejo Agropecuario Mexicano, nos han dicho, nosotros no tenemos noticia de eso, no hay algo así. No. Pero insiste el señor que hay un asunto secreto. Es que es lo que pasa, y ojalá México... Y mete una tenebra tremenda. Tremenda, porque además dices... Ahora, el personaje, sinceramente, es muy de ese estilo. En la prensa estadounidense lo acusan un día sí y otro también de mentir, sí, de forzar, de manipular. Así que bueno, ¿y sabes la palabra de Trump es una palabra bastante cuestionada. Sí, claro. ¿Y sabes qué sucede? Que más vale que eso se aclare, por si no vamos a acabar teniendo esta imagen histórica así de que qué pasó en los tratados de Bucareli, si México perdió los oscuritos y perdió la industria aeronáutica. O sea, una bola de cosas que han ido saliendo y que me parece que se han ido desmontando, pero casi México dejó de ser un país que se pudo haber desarrollado por los tratados de Bucareli, cosa que nunca dijo. Entonces sí me parece que en este momento de tanta confusión, todo lo que se tenga que poner, todo con la mayor velocidad, así sea doloroso, para que sepamos exactamente qué tipo de juego es el que estamos jugando y no vayan a ir saliendo después cosas adicionales, etcétera. Esto sí me parece de la mayor importancia. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que también para algunos que han tratado de mostrar el acuerdo con Estados Unidos como una celebración, yo creo que para nada hay materia para celebrar, hay materia de preocupación. Se puede, digamos, respirar un poco, si ya se decidió eso, bueno, lo que se ganó, como decíamos, es tiempo, pero sinceramente no hay en absoluto en el escenario algo celebratorio, algo que celebrar no creo. Yo tampoco lo veo. Es preocupación y sí de generar una empatía generalizada para ver cómo hacemos entre todos para enfrentar esto, eso sí. Efectivamente, y yo insisto en esto, no sé si era o va a acabar llegando el momento en que, mire usted, esto sí ya hay un límite, sí no lo podemos la línea resolver, roja. La línea roja, y una vez fijada la línea roja, ahí sí no, y entonces sí vamos a procesos jurisdiccionales, y ahí sí me parece, y yo creo que con toda franqueza, en esta idea motivacional que tenía el presidente López Obrador de los mexicanos y la Unión, yo no sé por qué tengo la intuición de que hubiera sido mejor, no nos sometimos, fuimos a un proceso arancelario duro, fuimos a litigar, tuvimos algunas pérdidas, etcétera, etcétera. Porque también hay una diferencia. ¿Piensas que es mejor opción? A ver, al final... el presidente efectivamente tenía de dos sopas. La sopa de tragarse el sapo y decir, ni modo, tenemos que aceptar este acuerdo y firmar este asunto que nos obliga a hacer una serie de cosas en las que nosotros no estábamos pensando y nos coloca toda la carga de la prueba, toda la carga de la responsabilidad a México, a cambio de que no nos rajen esta arancelaria temporalmente. Sopa 2. Nos enfrentamos al asunto y decimos, es ilegal. Está en contra de nuestro Tratado de Libre Comercio, está en contra de los parámetros de la OMC, está en contra de lo que renegociamos con el TEMEC, está en contra de todo lo que nos ha hecho tu principal socio comercial en este momento. Exacto. Y por lo tanto, no aceptamos tu actuación,
vamos a litigar y te tengo que contestar con aranceles. Por supuesto. En la aritmética vamos a perder todos. La intuición, la idea es que el gigante nos va a aplastar y que la asimetría es de tal tamaño que saldríamos perdiendo y chimuelos, diría López Obrador, es la expresión. Sí, yo la verdad es que eso lo vamos a ver en los próximos días. No vaya a ser que era mejor, y en el refrán tradicional ranchero, una colorada y no muchas descoloriditas que nos vayan llevando a una situación, porque efectivamente ellos se quedaron con la vara de medir el tamaño, la altura, todo. Nosotros simple y sencillamente lo que tenemos que hacer. Si uno dijera en términos netos a qué estamos obligados hoy, yo insisto en esta metáfora, a detener cuánto ilegal, cuánto migrante esté llegando, para que no llegue a tocar base, en esta cosa que todos entendemos lo que quiero decir, porque es una metáfora, que no llega a tocar base, donde la base es la frontera norte en cualquiera de los puntos, y solicite el asilo. Eso es lo que México, al final del día, me parece netamente se está. Entonces, que va a haber un despliegue por todo el territorio nacional para tratar de inhibir que las personas lleguen a esa frontera y los vayan retirando. Yo creo que esto es lo que las organizaciones han estado diciendo. Eso a cambio de haber empezado una guerra, en donde sí me parece que se le pudo hacer una convocatoria general, de otra forma de articulación, etcétera. Yo creo que sí. Teniendo aliados importantes en los Estados Unidos, están ahí los republicanos, desde luego algunos de los demócratas, no todos, porque ellos juegan en distintas cosas, y un aparato judicial, el de ellos, que se mantiene en una condición de bastante independencia. Yo creo que había elementos para jugar, pero jugamos este juego y pues como cada martes tenemos 45 días para ir evaluando el asunto. Sí. Pues mira, tenemos en el portal, para quien lo quiera revisar ya detenidamente, este documento al que tuvimos acceso en aristeguinoticias.com, el plan B de AMLO de no llegarse a un acuerdo con Trump en la fecha que se puso como límite. En caso de que el gobierno de Donald Trump cumpliera su amenaza de imponer aranceles en contra de México, pues ya el gobierno de la República tenía preparado este decreto de contramedidas arancelarias que impondría ante la actuación unilateral, arbitraria e ilegal de México. Es decir, el proyecto de decreto ya usaba estas palabras, que realmente es lo que describe. Describe claramente lo que está ocurriendo. La actuación de Estados Unidos unilateral, arbitraria e ilegal de los Estados Unidos. Yo sugeriría que lo tuviéramos a la mano, porque a lo aquí mejor lo vamos plan a tener, B ¿sí? Se convierte a lo mejor algún día en plan A. Podría ser que sí. Aquí tenemos el decreto, es modificaciones al decreto por el que se establece la tasa aplicable durante 2003 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de América del Norte. Están refiriéndose a una cuestión que ya había ocurrido. El artículo primero de este proyecto de decreto dice: se suspende el tratamiento arancelario preferencial que prevé el decreto por el que se establece la tasa aplicable durante 2003 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2002, y sus modificaciones posteriores únicamente a las mercancías originarias de Estados Unidos, independientemente del país de procedencia. Exacto. Clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Este proyecto de decreto de contramedidas arancelarias a casi un centenar de mercancías estadounidenses, pues es el plan alterno del gobierno federal para hacer frente a esta imposición gradual de aranceles a los productos declarados. Estas medidas no fueron instrumentadas después de la negociación alcanzada. Y adicionalmente eso yo supongo, porque hay en la Secretaría de Comercio tradicionalmente hay gente que le sabe muy bien de economía, esos yo creo que tendrían todo un plan litigioso. O sea, por supuesto. Entonces tienes el plan de las aranceles, más los litigios, más o sea, todo eso. Ahora, yo sugeriría, digo, muy aquí desde la comodidad de estas cosas, del micrófono que no está, del análisis, pues que sí vayamos preparando ese decreto y que vayamos estableciendo las estrategias litigiosas, porque a lo mejor un día se nos ofrece. Yo supongo que lo estarán haciendo, porque evidentemente el presidente López Obrador debe tener varios escenarios, ha optado por este, que es el que frena los efectos inmediatos que traería en contra de México esta carga arancelaria, que además sería a todos los productos. Lo tienen calculado. Ebrard ayer nos dio los números del efecto que traería en el crecimiento del Producto Interno Bruto, del efecto que traería en el tema de empleo. O sea, tienen calculado lo que nos causaría si Trump cumple su amenaza. Obviamente, allá también tienen calculado el efecto que causaría. Hay estudios que hablan de 400,000 empleos que estarían en riesgo. O sea, en Texas estaban con el alarido. Allá, por supuesto, que habría muchísimas consecuencias. Y sabes una cosa que sí creo que no que vale la pena, porque el fin de semana se están manifestando como que
¿qué salvamos, la economía o los derechos humanos? Yo no tengo un análisis así perfecto, pero sí vi mucha gente que muy celebratoria en el sentido de decir, salvamos la economía y otros lastimamos los derechos humanos. Yo creo que si México ya nos metimos en este camino, tampoco podemos llegar a una condición donde, para efectos de satisfacer la condición de los 45 días, empecemos a tomar a cuanta persona haya y a devolverla en condiciones diferentes a las que establece la ley de refugiados, la solicitud. O sea, no hagamos de esto, para efectos de quedar bien, un proceso, no voy a decir violatorio, así abiertamente, donde pasen atrocidades, pero sí un proceso, digamos, donde nos avergoncemos de lo que estamos haciendo en materia de derechos humanos. Creo que eso sería una lección muy triste, donde perderíamos inclusive una condición moral que nos va a hacer mucha falta para todos los procesos históricos que vienen. Por siempre y especialmente en este tramo. Hay un tema, déjame cerrar esta conversación, te propongo, que tiene que ver con las decisiones que se tomaron justo en el trance, digámoslo así. Uno no puede imaginar que no esté asociado una cosa con la otra porque el timing del asunto lo sugiere. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas de personas a quienes vincula o relaciona o sospecha que pueden estar relacionadas con el tráfico de personas. Uh-huh. Y en este camino detuvieron a 2 en particular que han generado estas detenciones una reacción importante de muchas organizaciones. Organizaciones, colectivos y academia. Exigimos detener la criminalización de los defensores de derechos humanos Cristóbal Sánchez e Irineo Múgica. Exigimos se garantice el debido proceso, la presunción de inocencia y que el juicio se lleve a cabo con respeto a los derechos humanos y con todas las garantías procesales. Manifestamos nuestra profunda preocupación por el avance de la agenda de militarización en la frontera sur y de criminalización de las personas migrantes y de quienes las defienden y acompañan. Y bueno, pues se menciona a estos 2 en particular, Irineo Múgica y Cristóbal Sánchez. Es todo un texto que pues está ya publicado en nuestro portal. Lo firman colectivos y redes, organizaciones diversas, universidades y centros de estudio y firmas individuales en una lista importante. Una solidaridad internacional, organizaciones de colectivos, universidades y centros de estudio y bueno, pues están acompañando este pronunciamiento en donde están colocando las cosas en una circunstancia muy compleja, porque estas 2 personas en particular, hasta antes de su detención, pues eran identificadas públicamente como defensoras de derechos humanos y de migrantes. Pero al hacer esta acción, la Unidad de Inteligencia Financiera, congelando cuentas, y la Fiscalía de la República, deteniéndolas, pues los colocan en una condición de presunción de actos ilícitos. Exacto. Y de formar parte del comercio de personas. ¿Qué cosas son? Ni tú ni yo lo sabemos, pero ahí hay un tema muy delicado que tendrá que esclarecerse muy pronto. Yo eso es a eso me refiero. Si tenemos 45 días, no sabemos cómo nos va a medir. De veras, yo creo que no hagamos cosas de las que después, aunque se oiga un poco esto cursi, pero creo que no hagamos cosas de las que después nos avergoncemos. Porque en una de esas vamos a tener que ir a una guerra comercial, ojalá sea de baja intensidad y no sea una guerra cruenta, pero es una cuestión importante, pero sí no tomemos ahora una condición de una dureza, de una práctica que creo que moralmente como país nos puede lastimar en el mediano plazo. Vamos a perder una cosa y vamos a perder otra cosa. Hay los migrantes, de acuerdo con nuestra legislación, tienen un montón de derechos, se los dimos, hay legislaciones, hay tratados internacionales, hay condiciones de refugio. Yo creo que si vamos a hacer las cosas, de veras hagámoslas bien, habilitemos más recursos. Yo sigo insistiendo en esto, que el presidente no seque a la Secretaría de Gobernación, que generen las estancias, que generen los lugares. Hay principios de unidad familiar, hay interés superior al menor, hay muchas cosas que México tiene como obligaciones internas y externas. Entonces, tenemos que cumplir, cumplamos a la buena, para que después no nos quedemos sin ninguna de las 2 posibilidades. Eso sí me parece muy preocupante. Que eso lo tendremos que cumplir con o sin Trump, ¿estamos de acuerdo? Con o sin Trump, desde luego. Con o sin Trump. Aquí lo que tenemos es que es con Trump y estamos en una circunstancia de enorme tensión y bueno, pues obligados a Pero no para procesos. Satisfacerlo a él, hagamos lo que nunca debimos haber hecho, o no empecemos a hacer más cosas de las que ya estamos haciendo mal. Esto sí me parece, y ojalá que si Marcelo Ebrard va a llevar todo este proceso y con lo listo que es, que entienda que hagamos lo que tengamos, pero en buena paz, en buena ley, y si satisfacemos, y si no, pues vamos viendo otras medidas. Pero sí, creo que esto sí es muy importante,
tener en cuenta que no vale la pena ahora sí que tomar decisiones erróneas, equivocadas, porque también esto tiene un proceso histórico de largo plazo. Y en tu opinión, por lo que se deduce de tus comentarios, es que sería mejor asumir una postura mucho más firme y en cierto sentido confrontativa o de respuesta directa al tema arancelario. Claro, porque me parece que esto va a ser una escolada. No Mañana más, son 8 y mañana 16. Ya lo anunció. A ver, mira, a ver, esta mañana, claro. ¿qué significa esto? Significa, si México colabora, bueno, la mayor parte del trato con México aún no ha sido revelado. China es similar, excepto que devalúan las monedas y subvencionan a las empresas. Está diciendo, hasta ahora poco efecto para el consumidor, las empresas van a venir a México. Eso, y algo que leíste. Acabo de hacer un trato bueno con todo, pero yo puedo traer regresar a la industria automotriz. Y le pareció poco la carga arancelaria. Dice, hay que regresar. O sea, el objetivo de Trump es ahorcar a las empresas para que se vean obligadas a regresar a Estados Unidos. 1. Y 2, tener bien contento un electorado y lo preparan, decir quién les ha traído los empleos, quién está quedándolos, impidiendo que lleguen los migrantes, que les quitan a usted los trabajos, quién. Más allá de si esto económicamente tiene realidad o no, que yo creo que no la tiene, pero el hombre está vendiendo un producto que me parece lo puede encaminar de una forma bastante clara a la reelección. No, bueno, por supuesto que está trabajando intensamente para la reelección y la pregunta es si le ayuda a México o no. Exactamente. Ese es un tema tremendo. Tremendo. José Ramón Cosío, bueno, seguiremos hablando. ¿Cómo no? Gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, pues ahí está este documento de 22 cuartillas que sería firmado por los secretarios de Hacienda, Carlos Manuel Ursúa, de Economía, Graciela Márquez, y bueno, pues que establece la suspensión al tratamiento arancelario preferencial a los productos originarios de Estados Unidos, independientemente de su país de procedencia. Los aranceles de 99 artículos habrían sufrido modificaciones con respecto a las tarifas establecidas en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2007, en su mayoría a productos agrícolas y pecuarios. Se elevarían los aranceles a alimentos procesados como galletas, helado, ketchup y ciertos congelados, así como a cerveza de malta, productos de tabaco. El incremento también aplicaría a artículos de higiene personal, desodorantes, cremas de afeitar, agua de tocador, ciertos electrodomésticos, dispositivos de radiocomunicación, artículos de seguridad y de oficina. Están contemplados en esta lista de un proyecto de decreto, así como ciertos vehículos como motocicletas, barcos de vela y de motor. El documento recapitula cómo el pasado 30 de mayo el presidente Donald Trump publicó una declaratoria de amenaza a la seguridad nacional y a la economía de Estados Unidos, en la que afirma que ese país ha sufrido las consecuencias graves y peligrosas por inmigración ilegal. Esta declaratoria dio paso a que el 10 de junio determinara de manera unilateral imponer aranceles del 5% a los productos mexicanos. El texto pues alude a que se habría cumplido la amenaza y en consecuencia esta hubiera sido la respuesta de México si el presidente López Obrador hubiera optado por el plan B. El plan B, que es este que estamos leyendo y que tenemos en nuestro poder el proyecto de decreto que no se aplicó por el momento. Por el momento. Tendríamos que decir como Trump, ¿no? Muy bien, el acuerdo es indefinidamente. Exacto. Pues muy bien, el acuerdo también es, este proyecto de decreto también tendría que ser indefinidamente. Así es. Si no ocurre más. Ahí está el tema. José Ramón.